Buenos días, hermanos amados, que la paz de Dios esté con ustedes. Gracias por estar conmigo en este devocional, uno más entre las llamas. Soy Liliana Álvarez y le estoy saludando desde Catamarca, República Argentina. Gracias, hermanos, por estar conmigo. El devocional de hoy que vamos a leer en la palabra de Dios en versión lenguaje actual. Vamos a leer en Segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro 3 y nos habla del regreso del Señor. La Biblia dice que todavía no es el tiempo, que no sabemos cuándo será el tiempo, pero acá el apóstol Pedro escribe una carta donde también cuenta algo que le dijo el Señor de cómo va a ser ese momento, qué va a pasar en el mundo, qué va a pasar con los tiempos finales, ¿no? Y dice así la palabra del Señor. Amados hermanos en Cristo, esta es la segunda carta que les escribo. En las dos he querido darles consejo para que puedan pensar correctamente. Recuerden el mensaje que los profetas de Dios nos dieron hace mucho tiempo. No olviden el mandamiento que nos dio nuestro Señor y Salvador Jesucristo y que los apóstoles les enseñaron a ustedes. En primer lugar, tomen en cuenta que en los últimos días vendrán personas que solo pensarán en sus malos deseos. Se burlarán de ustedes y les preguntarán qué pasó con la promesa de que Jesucristo regresaría. Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual que cuando el mundo fue creado. Esa gente no quiere darse cuenta de que hace mucho tiempo Dios creó los cielos y la tierra. Con solo dar una orden, Dios separó la tierra de los mares. También usó el agua del diluvio para destruir al mundo de esa época. Pero con ese mismo poder, Dios ha dado la orden de que en el momento indicado, los cielos y la tierra que ahora existen serán destruidos con fuego. Serán quemados cuando llegue el día en que Dios juzgue a todos y destruya a los que hacen el mal. Hermanos queridos, hay mucha gente que se burla, mucha gente que dice que somos ilusos de creer en Jesús, de creer en estas cosas. Pero nosotros creemos que la Biblia dice la verdad de Dios, la verdad de los sucesos futuros. Está acá en la Biblia, no tenemos que recurrir a ningún otro lugar. Está acá y tenemos un Dios poderoso, hermanos queridos. Yo lo he podido experimentar en mi vida, porque a mí el Señor me salvó de morir a causa de una meningitis. Fue algo extraordinario. Hay cosas extraordinarias que Dios puede hacer solo con su palabra. No tenemos un Dios cualquiera, hermanos queridos. Tenemos un Dios poderoso, un Dios sabio, un Dios inteligente, un Dios que tiene tanto poder que solo con su palabra puede quemar una ciudad como hizo con Sodoma y Gomorra. Entonces tenemos que temer a ese Dios tan poderoso, pero también es un Dios amoroso, un Dios que solo nos tiene paciencia, hermanos queridos. Por eso se tarda tanto el Señor. A veces no aguantamos más, decimos, Señor, ¿hasta cuándo esta gente inicua va a seguir burlándose de nosotros? ¿No? Y el Señor tiene paciencia, hermanos queridos. También es un Dios de amor, es un Dios amoroso, no solo poderoso, que tiene poder de destruir algo con su palabra. Deberían tener temor antes de burlarse de Dios, ¿no? Vamos a leer en el versículo 8. Además, hermanos míos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años
y 1000 años son como un día. No es que Dios sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes, porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a obedecerle. Para cuando el Señor regrese, vendrá como cuando un ladrón entra en una casa a robar. ¿El ladrón te avisa, hermano? No te avisa. Acá dice, en ese día, en el versículo 10, en ese día los cielos desaparecerán en medio de un ruido espantoso. Las estrellas serán destruidas por el fuego y la tierra y todo lo que hay en ella desaparecerá. Ya que todo será destruido de esa manera, ustedes deben obedecer solo a Dios y hacer el bien. Mire lo que nos dice a nosotros, hermanos. Hacer solo el bien, obedecer solo a Dios, ¿eh? Hermanos queridos, y esperar con ansias el día en que Dios juzgará a todo el mundo. Ese día el fuego destruirá los cielos y derretirá las estrellas, pero nosotros esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha prometido, donde todo será bueno y justo. Hermanos queridos, ¿qué tenemos que hacer? Acá nos dice obedecer solo a Dios y hacer el bien, hermanos queridos. En el nombre de Jesús, que nos ayude el Señor a hacer el bien a los demás. Ese es el sentido de nuestra vida, hacer el bien a los que nos rodean, a nuestra familia, a nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros hermanos. Versículo 14. Por eso, queridos amigos, mientras esperan a que esto suceda, hagan todo lo posible por estar en paz con Dios. Mira lo que dice acá que tenemos que hacer mientras esperamos, ¿no? Hagan todo lo posible por estar en paz con Dios y porque Él los encuentre sin pecado, hermanos queridos. Despojémonos del pecado, confesemos los pecados. Si yo hace 5 minutos dije una mentira, enseguida confesar para ser libre del pecado, porque la venida del Señor va a ser en un abrir y cerrar de ojos, y no te va a avisar, va a ser como ladrón en la noche, no te va a avisar en qué momento. Y si viene mientras estamos dormidos, hay que orar antes de dormirse, hermanos queridos. Hay que orar, no sabemos en qué momento va a venir el Señor, en qué momento nos vamos a morir nosotros, no sabemos en qué momento vamos a partir de este mundo, hermano querido. Acá nos dice que nos preparemos, ¿no? Que estemos en paz con Dios. ¿Tienes paz con Dios? ¿Tienes la conciencia tranquila, hermano querido? ¿Estás en paz con Dios? ¿Estás libre del pecado? Todo pecado, pecadito chiquito, pecado grande, pecado mediano. Hay que despojarse, hay que llevarlo a la cruz de Cristo, que el Señor nos perdone. Confesemos nuestros pecados al Señor. Recuerden en el versículo 15 que nuestro Señor Jesucristo nos trata con paciencia para que podamos ser salvos. Nuestro querido compañero Pablo, acá se está refiriendo al apóstol Pablo, también les ha escrito acerca de esto, y fue Dios mismo quien se lo explicó. En todas sus cartas, Él les ha hablado de todo esto, aunque algo de lo que dicen ellas no es fácil de entender. Por eso la gente ignorante y los que no confían en Cristo no las entienden, y luego las explican mal. Lo mismo hacen con toda la Biblia y por eso Dios los castigará. Esto es para todos los que predicamos la palabra de Dios, que tratemos, busquemos de todas las formas posibles en oración y en el temor de Dios, de predicar correctamente la palabra de Dios, de predicar un texto entero, de predicar el texto en su contexto, no sacarlo de contexto para decir cosas que Dios no ha dicho. Acá dice, Dios los castigará. Tenemos que andar en temor y temblor
del Señor, porque el Señor lo mira todo, lo escudriña todo. Nos hace temblar en nuestro corazón, en nuestra alma el Señor, pero también es amoroso y paciente. El Señor espera nuestro tiempo, espera nuestros tiempos, hermano querido. Por eso se tarda a veces en contestar las promesas, en cumplir las promesas, hermano querido. Conclusión, queridos amigos, con esto quedan advertidos. Así que cuídense mucho. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos queridos? Cuidarnos mucho, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra alma, cuidar nuestro espíritu. Cuídense mucho para que no los engañe la gente malvada y ustedes dejen de creer firmemente en Dios. Hermano querido, ¿qué tenemos que hacer? Cuidarnos del engaño, buscar al Señor, orar, ayunar, prepararnos, hermanos queridos, para que no nos engañe, leer la palabra de Dios, escudriñarla, estudiarla, para que no nos engañen. Al contrario, dejen que el amor y el conocimiento que nos da nuestro Señor Jesucristo los ayude a ser cada vez mejores cristianos. ¿Qué tenemos que hacer, hermano querido? Ser cada vez mejor cristianos. ¿Y cómo vamos a hacer eso, hermanos queridos? Buscando al Señor, estando en la presencia del Señor, en la oración con el Señor. Dejen que el amor y el conocimiento, el amor nuestro, el amor que el Señor nos da y el conocimiento que nos da nuestro Señor Jesucristo, nos ayude a ser cada vez mejores cristianos. Alabemos a Jesucristo, ahora y siempre. Amén. Vamos a orar, hermanos queridos. Padre Dios, te alabo, te bendigo, Señor. Te doy gracias por tu palabra santa, Dios mío. Gracias por tus instrucciones. Gracias, Padre amado, por tu palabra que nos dice que nos cuidemos del pecado que nos acecha, que nos cuidemos de los engaños, Señor. Ayúdanos, Padre amado, fortalece nuestras vidas. Señor, ayúdanos, Señor, danos sabiduría, entendimiento de tu palabra, para no errar, Señor, tu voluntad, Dios mío. Danos discernimiento, Padre amado, para no equivocarnos en tus caminos. Ayúdanos, Señor. Líbranos del mal, Señor, que nos acecha, Señor. Ayúdanos a vencer las tentaciones, Señor. Y, Padre amado, te pedimos perdón, Señor, por todos nuestros pecados, aún por los pecados ocultos, Dios mío. Te damos gracias, Señor, en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos y hermanas queridas, en este día. Gracias por estar juntos en esta radio, Arcoíris de Amor. Nos vemos en el próximo devocional. Soy Liliana de Catamarca, República Argentina. Te mando un abrazo. Que Dios te bendiga.